Vamos a tener un momento de oración. Padre Celestial, bendecido sea tu nombre, glorificado seas tú, oh Señor Dios Todopoderoso, el que nunca falla, el Dios que ha prometido tantas promesas. Quizás todas no sean para nosotros, pero eres un Dios que cumple aquello que tú has prometido. En esta mañana te damos gracias por este día, te damos gracias por aquellos que hemos podido despertar, aquellos que nos encontramos en esta clase y pedimos tu dirección, pedimos tu sabiduría, pedimos, Señor, tu inteligencia, pedimos que nos capacites para poder hacerle frente, Señor, a cada pregunta y a cada lección que nosotros tenemos. Tú sabes los hermanos que están enfermos, tanto aquí como allá en Cuba, hermanos que están verdaderamente necesitados de la mano tuya y rogamos por cada uno de ellos. Gracias te damos por este día que ya estamos llegando al final. Tú has sido fiel y verdadero con nosotros hasta el día de hoy y confiamos, Señor, que si esperamos en ti, tu mano siempre nos guiará, Señor, a todo lo que es mejor. En el nombre de Jesucristo, damos toda la honra y toda la gloria a ti por siempre. Amén. Tenemos delante de nosotros algunas preguntas que nos han hecho desde la semana pasada, después que tuvimos la otra clase, y yo realmente no sé si todavía esas preguntas todavía existen o ya no existen. Si hay alguna pregunta, si hay algo que no está claro, si hay algo que necesita una más específica dirección, pues este es el momento de atenderlo, de conversar, de tratar de ver bíblicamente dónde está la respuesta a lo que nosotros queremos. Si hay alguna pregunta, este es el momento. Vamos a tener una clase que va a ser la segunda clase de este tema. Yo traté el primer tema y después fuimos a las preguntas, y ya que parece que nadie quiere hacer preguntas, vamos a esta segunda parte, esperando que el próximo... Yo, pero no encuentro la manito. Oh, diga, hermano. Sí, hermano, ¿qué es la unidad en el pueblo de Dios? ¿Qué es la unidad? Hermano, yo entiendo la pregunta. Esa pregunta se toma mucho tiempo para nosotros poder descifrarla en su plenitud. La unidad de la Biblia, hay dos tipos de unidades. Está la unidad del Espíritu, que está en Efesios capítulo 4. Y más adelante está la unidad de la fe. Eso quiere decir de que no todos podemos tener la misma magnitud para ampliar qué significa algo en la escritura, porque todos tenemos diferentes mentes y quizás eso demore mucho tiempo en poder llegar a ese punto donde todos tengamos la unidad del espíritu. En una congregación debe de haber unidad de espíritu. Amén. Porque si no lo hay, entonces estamos allí simplemente sentados y simplemente oyendo lo que se está diciendo, y quizás una gran parte de lo que se está diciendo ni lo estamos entendiendo. Esa es la unidad del espíritu, tener una buena actitud hacia los demás, tener una buena actitud
hacia aquellos que están a nuestro alrededor. Eso no quiere decir que estemos en la casa de ellos todos los días y que todos los días vamos a tomar café en la casa de ellos, pero sí significa tener una buena actitud hacia estas personas con las cuales nosotros nos rodeamos. Eso implica tener en nosotros esa actitud de confianza, de poder llegar a cualquier casa de hermanos sin tener ningún temor, sin tener que estar pidiendo una serie de permisos y de, como yo diría, bueno, permisos quizás no, pero una aprobación para poder llegar a esa casa y poder pasar un tiempo con esos hermanos. Esa es la unidad del Espíritu. Ahora, la unidad de la fe es cuando todos podamos llegar al mismo entendimiento de algo en la Escritura en la cual nosotros no lo vemos de esa manera. No estamos hablando de división, estamos hablando de diferentes escrituras, porque hay muchas escrituras en el Nuevo Testamento, especialmente muy directamente a las cosas que el apóstol Pablo dijo. La unidad de la fe se consigue acerca del tiempo. Y mientras más tiempo estemos juntos, mientras más tiempo estemos estudiando, pues poco a poco esa fe comienza a desarrollarse y comienza a crecer hasta que todos tengamos lo que podamos decir la unidad de la fe. O sea que ya no tenemos ninguna duda con respecto a esa pregunta. Eso es lo que yo puedo decirle acerca de la unidad. ¿Alguien más? Hermana Fátima. Sí, mi pregunta es, pastor, en una conversación de un hecho o lo que sea, ¿el omitir algo es mentir? No. Bueno, explíqueme un poquito más. Cuando uno relata algo o está contando algo y omite algo, ¿eso se considera mentir? No, si es necesario, porque hay cosas que yo creo que en una conversación no debe traerse a lo que se dice a una conversación pública. No es mentir, sino hay una actitud de que voy a decir esto para implicar lo otro. Okay. Ya eso es otra cosa. Gracias. Y hay que también tener personas a quien le hablamos. Hay ciertas cosas que tenemos que tener cuidado a quien nosotros les decimos algo. Y tenemos que tener cuidado con eso también, porque puede compartir no puede contribuir a diferentes problemas. ¿Alguien más? Ok. Bueno, estamos ahora en lo que estábamos explicando acerca de la adicción religiosa. Esta es la segunda parte, que no la voy a terminar porque en enero comenzamos una nueva serie que nos va a llevar un poco de tiempo. En Juan 5:39 dice la palabra de Dios. Ustedes, está hablando aquí a los religiosos de esos días, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque son las escrituras las que hablan de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Ellos creían las escrituras, pero no creían a quien le decía que él tenía la vida. La vida es
lo más importante que nosotros podemos estudiar en el Nuevo Testamento en relación a lo que es el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, ser santificado, etcétera, etcétera. Ahora, estas palabras del Señor nos muestran la triste y lamentable condición del adicto religioso. Se aferran a la Biblia, pero no a su inspirador. Creen lo que están leyendo en la Biblia, pero realmente el espíritu de ellos no tiene la conexión que debe tener con el que lo escribió. La Biblia se vuelve para ellos como un tipo de resguardo. No sé si esa palabra está correcta en español, pero es como si en inglés tenemos una palabra que se llama Lucky Charm, que son unas galletitas chiquitas que se comen en el desayuno para los niños. Y a los niños les gusta porque cada colorcito tiene un color diferente, color de naranja, color de limón y así. Ahora, muchos utilizan la Biblia como si fuera un Lucky Charm, o sea, déjame utilizarla mientras que me convenga a mí. Y yo conozco a varias personas que usaron ese versículo para hacer cosas que lamentablemente eran tristes y usaban la Biblia utilizando versículos para poder convencerlos a ellos que lo que él estaba diciendo era verdad. Y la Biblia es un libro, 66 libros, pero no todo lo que hay en la Biblia se refiere a usted y a mí. Hay muchos capítulos en el Nuevo Testamento que Moisés le dijo a los judíos, pero no era para nosotros los gentiles. Como nosotros que somos gentiles, no estábamos bajo la ley de Moisés, aunque la ley sí es necesaria. Leen la Biblia, la estudian diligentemente, pero sus vidas carecen del espíritu de las Escrituras. O sea, estudian la Biblia, pero el espíritu que ellos tienen dentro no es el espíritu que esas Escrituras dicen. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Tenemos que recordar que es el espíritu el que da la vida. Ok, si alguien lo tiene, lo quiere leer. Yo lo tengo. ¿Puede leerlo? Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Y qué más? Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ok, aquí tenemos personas que conocían cierta parte de algunas leyes que Dios ya había puesto sobre el tipo de pueblo que era Israel, pero todavía la ley no había sido escrita. Estas personas eran réprobos en la fe, eran gente dura, eran gente que usaban la Biblia para el provecho de ellos, no porque el espíritu de ellos quería estas escrituras, sino querían que otros la hicieran o que otros la cubrieran, pero ellos no. Eso implica que el espíritu que da vida está en las escrituras si nosotros obedecemos esa escritura. Si no podemos leer la Biblia, cualquiera en el mundo puede leer la Biblia, pero hay personas que viven en el mundo, leen la Biblia y dicen, la Biblia no ha hecho nada por mí.
y es porque usted no ha leído buscando en ella algo para el beneficio de su alma. Eso lo encontramos también en 2 de Corintios 3, 2 de Corintios 3, versículo 6. Vamos a ver si lo podemos leer. Dice aquí, el cual, hablando aquí de Cristo, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. O sea, la letra por sí mismo lo que hace al pecador es que no es que lo hunde, sino que lo lleva a una profundidad mayor que la que estaba. Porque el que vivifica, el que da la vida, es el Espíritu en el cual esas escrituras fueron dadas a los discípulos. Es el Espíritu el que da la vida, no la palabra, no la Biblia. Por eso hay personas que pueden agarrar la Biblia y quemar la Biblia y siguen viviendo. Y es por causa de que el Espíritu ya no está ahí. Recuerden que la Biblia ha tenido diferentes versiones y lo que da el Espíritu a la persona que la lee, que la estudia, es el Espíritu en el cual el Señor Jesucristo lo dio. ¿Hay alguna pregunta ahí? ¿Hay algo que no entienden, que no comprenden? Ok. Ahora bien, esto ocurre por causa de dos cosas. Es más fácil y placentero manipular la Biblia que someterse al Espíritu de Cristo. Es más fácil obedecer ciertas cosas de la Biblia que someterse al Espíritu de Cristo. Cuando Cristo nos dio a nosotros las Escrituras por medio de los apóstoles, aquellos que Él después aclaró sus mentes. Recuerden que hay un par de versículos en el Nuevo Testamento donde Jesús dijo, no me lo pregunten ahora, lo van a recordar después. ¿Se recuerda de esa palabra? Porque en ese momento ellos no tenían los medios para poder escribir. Pero el Espíritu de Cristo sí hizo que ellos pudieran recordar en una forma correcta lo que Él estaba diciendo cuando Él le lavó los pies a los discípulos en Juan 13. Y así podemos seguir por muchas otras escrituras. Hay ejemplos en el día de hoy que son muy estudiantes de la Biblia, pero están tan lejos de ella como algo verdaderamente sorprendente. Los testigos de Jehová, los mormones, la ciencia de Jesucristo, y hay una cantidad que no queremos mencionar. Ahora, la religión como sustancia adictiva, algo de la Biblia que trabaja en usted, que usted lo ve que trabaja, que usted ve que funciona, que usted ve que cuando usted lo cumple, usted ve los resultados después, quizás no al mes o a los 2 meses, pero usted comienza a ver el resultado. Es como una dieta que a medida que usted la va tomando en serio y usted la va comenzando a practicar, usted va viendo la diferencia. Eso lo encontramos en la palabra de Dios en diferentes casos. El adicto a esta sustancia adictiva la usa como un amortiguador para evitar darle la cara a la realidad de su condición y circunstancias.
Hay personas que tienen diferentes circunstancias, diferentes condiciones. Hay personas que a través de mi vida yo la he oído, ay, es que yo estoy así porque yo soy muy nervioso o porque mis nervios actúan de esa manera o por causa de que todos en mi familia son así. Bueno, hay una obra de gracia en la Biblia que nos ayuda a nosotros a tratar con esas cosas. No quiere decir de que vamos todos a ser igual, que vamos a ser como robots, pero sí hay algo entre los que son salvos y santificados que nos une a nosotros. La religiosidad los envuelve de tal forma, esa religiosidad sustantiva de su condición y circunstancia se pierde dentro de la práctica. Podemos usar versículos, podemos ir a cualquier parte de la Biblia y buscar un versículo que más o menos se acerca a lo que nosotros queremos hacer, pero eso no quiere decir que usted está practicando lo que el versículo dice. Porque tenemos que estar seguros de que estamos practicando la razón por la que eso se dijo. No todas las cosas que se dicen de la Biblia son para que usted la practique en ciertas maneras. We can take a scripture and bend it to fit us. Y podemos, ¿cómo es? Take a scripture and bend it to fit us. Oh, sí. Como dice mi esposa, agarrar una escritura y doblegarla para que nos viene bien a nosotros. La religiosidad es adictiva porque le da al adicto una falsa posición de seguridad y aprobación con Dios. Yes, amen. Le trae cierta condición a la persona que lo hace y permite que esa persona viva segura, vive tranquila, vive completamente, yo diría, sí, vive en paz consigo mismo, porque cree en lo que dice esa escritura que él mismo ha convertido. Hay personas que tienen un mundo que no es el mundo real. Hay personas que tienen su propio mundo. Es un mundo de ellos. Un mundo que ellos han creado en su mente a través de los años. Van añadiendo y van añadiendo, van añadiendo. Y después de 20 años hay un mundo entero alrededor de la mente de esa persona. Y para poder llegar a la mente y hacer que esa persona se dé cuenta de su condición, tenemos que romper ese muro primero. Por eso es que la Escritura nos dice que en Sión había una cadena para romper los yugos. Porque hay yugos que no nos permiten llegar al corazón. Esto lo encontramos en Lucas 18:10. Si queremos ir a Lucas, capítulo 18, versículo 10. Vamos a ver qué dice aquí. Si alguien lo tiene. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece
será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí tenemos la escritura que se utiliza mucho en diferentes lugares para hacerse mejor de otros. Hay algunas personas que yo he conocido en mi vida que cuando ellos toman el camino incorrecto, siempre buscan a la persona más débil en la congregación, a la persona que no tiene fruto. Y entonces buscan, mira, ese que está ahí, mira cómo está, lleva años ahí, pero yo no veo nada en él. Ok, ese no es el ejemplo para nosotros seguir. El ejemplo nuestro es Jesucristo. Jesucristo es el ejemplo en el cual nosotros debemos poner nuestros ojos y clavarlo en él. No hay ningún otro. Hermano Alfredo. Oh, he has just, he's agreeing. Oh, ok, está bien, hermano. Ya. El adicto religioso es provisto con una ilusoria relación con Dios. Esta fantasía, que es una fantasía, les provee un falso sentido de aceptación ante un Dios que no es real dentro, sino solamente en la mente. Yo conozco personas que han estado alrededor de la iglesia por 20, 25 años y no tienen ni una cucharadita de salvación. No, porque yo llevo la iglesia hace como 20 años. Es tiempo de que ella entre ya. Porque lo que hacen es darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta al templo y nunca llegan y se arrepienten y confiesan sus pecados a Dios y se entregan al Señor. Ok, lloran, lo desahogan momentáneamente, encuentran una consolación pasajera, pero siguen su mismo curso en la vida. Es como alguien que yo creo que yo sí lo puedo utilizar con el hermano Santo que está aquí. El hermano Santo, cuando la hermana Arelis partió, hermano, escucha bien, ¿me estás oyendo? Sí, he's listening. ¿Tú me estás oyendo? Sí, hermano, lo oigo. Ok. Todas las palabras que te dijeron a ti allí en la funeraria, después de la funeraria, ¿hay algo que te mantiene en pie? Aparte de eso. No, Todo se va. lo que me dijeron en la funeraria, pero ¿quién me lo dijo? Cualquiera. Palabra de aliento. Cualquier persona que venga y dice, bueno, que vienen y dicen, no llores más, que tú la vas a ver pronto, que esto, que lo otro. Una serie de palabras que hay. Sé fuerte, no llores, tú vas a ver que todo. Entonces, y vienen con una cantidad de palabras. Esas palabras no hacen nada por uno. Todo se va. Nada. La única Así cosa es. que te puede hacer posible a ti pasar por esa situación es Dios. Amén. En su misericordia y en su amor. Y él lo está haciendo. Ok. Entonces, con lo mismo pasa con una religión. Hay personas que se vuelven religiosos a su religión. No, porque esta iglesia, esa iglesia, eso es tremendo cuando uno llega ahí. Entonces, ellos no están envueltos en sí, en lo que dicen las escrituras, sino en lo que ellos ven, en cómo lo tratan, si lo tratan bien, si lo tratan mal, si le dan un regalito, si esto o aquello. La religiosidad es el biberón. Yo le llamo así, es el biberón, del incapacitado espiritual. La persona que padece de esto necesita
este biberón es un biberón que el pastor lo usa y lo incapacita espiritualmente. Eso pasa cuando alguien viene por primera vez y el pastor va y lo saluda la primera vez y después posiblemente nunca más lo vuelva a ver otra vez. Es un biberón. Me alegro mucho que hayan venido. Cuánto me alegro que hayan llegado hoy. Hasta ahí llegó el biberón. No hay más biberones después. Entonces hay otros que lo elevan hasta el techo. ¿Por qué razón? Yo no sé. Pero es así. ¿Hay alguien que tiene algo que decir? Nada. Nadie ha visto nada de esto. Nadie ha visto esto. Ok. Sí, yo sí lo he visto, hermano. Oh, Sí, sí, yo sí lo he visto. sí, yo sí lo he visto, hermano, sí. Sobre todo Sí. personas que no se acaban De consagrar. de consagrar, que faltan mucho los cultos y que se pasan la vida justificándose porque esto y porque lo otro y porque me hicieron así, porque sí, cómo no, y uno trata de aconsejarlos que se congreguen, que se sometan al pastor y entonces ellos tienen muchas palabras, usan mucha filosofía y es muy difícil llegar a ellos porque siempre tienen algo que decir. Ok, en otras ocasiones hay personas que por razones que no es necesario mencionar cuáles son, lo elevan tanto y lo llevan tanto que le hace daño a la persona. Y hay personas que dicen, yo no voy más porque cada vez que voy menciono mi nombre. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, porque el templo no es un teatro. En un teatro las personas van, aplauden cuando algo ocurre, pero cuando nosotros estamos en la casa de Dios, el número uno en el templo es la adoración a Dios. La adoración a Dios. Y debemos testificar únicamente cuando tenemos algo especial que queremos que los hermanos sepan, o algunos que pueden venir por primera vez que nunca han oído un testimonio. Entonces tenemos que tener cuidado en cómo esto nosotros lo podemos actuar, porque esta religiosidad mata la fe y en su lugar aparece la presunción, actitud de creer con atrevimiento, sin base o sin razón. Creo esto, yo creo que es verdad, pero realmente yo no entiendo ni yo comprendo tampoco lo que me está diciendo. Si usted no comprende, si usted no entiende, búsquese a alguien que lo ayude a entender qué es lo que se está diciendo. Porque la casa de Dios, la Escritura nos dice que es la casa de Dios allá en el libro de los Hechos, perdón, el libro de el Antiguo Testamento, que la casa de oración sería una casa de oración. Recuerden esas palabras, una casa de oración. La fe es siempre saludable, produce frutos conclusivos. La fe no camina en el terreno de la probabilidad. ¿Alguna pregunta? Aunque yo no lo oigo. Ok, la religión como adicción es usada para evitar la realidad y crean su propia clase de fe. La fe verdadera alcanza buen testimonio. Hebreos 11:2. La fe verdadera ofrece. Hebreos 11:4. La fe verdadera edifica. Hebreos 11:7. La fe verdadera obedece. Hebreos 11:8. Y la fe verdadera recibe fuerzas para dar a luz. Ok, el adicto religioso tiene una agenda muy ocupada
Por eso es que cada vez que usted llama, el teléfono siempre está ocupado. Porque están hablando por teléfono. Hay personas que le encanta hablar por teléfono. No visitan a nadie, pero le encanta hablar por teléfono. El adicto religioso rechaza esa parte de la vida, de la verdad, que lidia con el corazón. La gloria en lo externo. La gloria en lo externo. Hay personas que ven a alguien, por ejemplo, que se viste correctamente y dice, ahí va alguien de la iglesia de Dios. No necesariamente pueden vestirse como alguien de la iglesia de Dios, pero no quiere decir que es de la iglesia de Dios. Porque el adicto religioso cambia la fe verdadera en una creencia. Y es muy importante cuando yo estaba mencionando Primera de Corintios, cuando la verdadera fe funciona, nos enriquece a nosotros y a los que nos conocen. Llega hasta lo más cerca de nosotros. Así es como llegamos al final. ¿Cuáles son las señales del adicto para nosotros poder evitar esto? Se aferra a la Biblia, pero no a su creador. Hereda la adicción a la creación. Usa la religiosidad como amortiguador para no darle la cara a su condición o a sus circunstancias. Encuentra en la religión una falsa seguridad, vive una vida ilusoria de una revelación con Dios. Y la única esperanza del adicto es el querer sanarse, lo cual muy pocos lo hacen. Y Dios permite que puedan haber muchos más que puedan admitir esta religiosidad con la cual están cargando por tanto tiempo. Personas que llevan oyendo la palabra de Dios por año y año y todavía tienen en su corazón ofensas que le han hecho, cosas que le han hecho que mantienen a la persona completamente alejado de la verdad. La persona está confiando en lo que ella cree, en versículos que ella sabe, pero no en todo el consejo de Dios. La escritura es algo que tiene que ver con todo lo que es las santas escrituras, no aquellos versículos que se pueden acercar a nuestra condición. Porque esa es la razón por la cual tenemos algo que se llama el Nuevo Testamento. Hasta ahí queda la clase hoy. Olivia, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, glorificamos tu santísimo nombre. Amén. Te damos gracias que por tu fortaleza, tu sabiduría, tú nos has traído hasta aquí. Amén. El camino no ha sido fácil. No. Han habido caminos duros, difíciles, pero aquí estamos. Amén. Y confiamos que así como nos has traído hasta aquí, nos puedes guiar, Señor, en lo que falta todavía en nuestra vida. Cada hermano que está presente, aquellos que queriendo estar y no pudieron estar, que también llega a ellos también una bendición tuya de tu parte, Señor. Gracias, 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 gracias. Amén. Gracias por todo lo que de ti hemos recibido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.